en estos tiempos, ¿viste? Donde todos tienen que disimular que no, pero sí. Pero sí, ¿eh? Ah, Pero sí. mirá vos, había sido. Che, ¿y qué partecita de la historia, de la cultura de resistencia nos vas a contar hoy? En 1911 empieza la historia, es antes de la provincialización del Chaco, así que es bastante viejo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de una escultura que es como una especie de leyenda urbana en la ciudad. Ah, qué lindo, a ver. Bueno, en 1911 nace una persona que va a ser el primer escultor reconocido por lo que es el establishment de la cultura a nivel nacional, que va a ser Crisanto Domínguez. Crisanto Domínguez va a ser hijo de madre Cuom Ujú. y padre, el padre no se sabe bien si era correntino o paraguayo, Ajá. pero era hachero. Él de muy joven va a empezar a trabajar en lo que es la zafra de la caña de azúcar, que nace en Las Palmas, así que bueno, ahí había varios ingenios, y va a ir rotando entre lo que es la zafra de la caña de azúcar y lo que es el trabajar de hachero. Se une a las rebeliones o protestas de los originarios, porque él trabajaba principalmente con la comunidad de originarios, y se va a unir a las protestas pidiendo los derechos laborales. Ujú. Eh, Esas protestas son fuertemente reprimidas y lo va a hacer exiliarse. Va a meterse de contrabando en un barco carguero y va a desembarcar en los puertos de La Boca, y con la suerte de que lo conoce Quinquela Martín. Quinquela Martín es un artista de Buenos Aires muy conocido, que era un gran protector de artistas refugiados. Ujú. Entonces él lo va a acoger, lo va a ir vinculando con la bohemia de la cultura de Buenos Aires, y va a hacer que antes de cumplir los 15 años él logre el primer premio del Salón de Otoño del Espera. Antes de cumplir qué edad, 15 años. vos me estás contando todo esto y el vago no llegaba a 15 No años. llegaba a 15 años. Bueno, no, mucho. Es una vida muy vertiginosa la de Crisanto. Ah, mira. Perdón, ¿y Eh, qué premio fue el que ganó? el Salón de Otoño, primer premio del Salón de Otoño del Salón de la Plata, que era uno de los salones prestigiosos, competía con el Salón Nacional de las Artes, así que sería como, inclusive hoy siguen siendo como los premios más importantes, y que te permiten acceder a becas vitalicias. Ujú. Bueno, él va a ganar ese premio antes de cumplir los 15 años con una escultura que se llama Cabeza de Boxeador, y ahí va a empezar su recorrido dentro de lo que es Buenos Aires. Va a empezar a hacerse conocer, estamos hablando de que tenía 15 años, 16, 17, y siendo muy inteligente, se iba a las galerías y les decía que tenía un montón de obras en fundición de bronce ya hechas. Conseguía con eso, habiendo ya ganado el premio, ¿no?, y el reconocimiento, que la galería le ceda el espacio. Entonces él lo que hacía después, se iba a donde fundían el bronce y le decía que la galería se había comprometido a venderle las obras y que le fíen. Y cuando terminaba la muestra él le iba a pagar. Bueno, Es un decir, auténtico emprendedor. sí, Se autogestionaba su la obra. política del excluido. Hay que Mm, entender que justamente es el ingenio que lo lleva a ir escalando, y el talento. ujú. Totalmente autodidacta, no tuvo una formación, y que para ser una persona autodidacta sin estudios, algo que se destaca de él, no solamente es el ingenio para ese tipo de triquiñuelas, y que decían que era más mentiroso imposible, su escritura. Mm. Dicen que tenía una forma de escribir muy particular que hacía justamente que sea muy interesante lo que él escribía. Así que él después, con el tiempo, va a sacar un libro que se va a llamar Rebelión en la Selva, que va a ser un poquito autobiográfico, y ahí va a aparecer el relato de esta escultura que es la que termina desapareciendo. Ahora, eso te iba a preguntar. Tenemos en nuestra ciudad que tenemos un montón de esculturas emplazadas, que nos queremos llamar, como es la capital de las esculturas, el Museo a Cielo Abierto. ¿Tenemos alguna escultura de Crisanto? Tenemos algunas, porque Crisanto fue muy prolífico en su producción. Ujú. Lo que sí quedaron muy invisibilizadas. Ajá. De Crisanto, yo que estudié y me formé en la Escuela de Bellas Artes, es un artista sobre el que no se hablaba mucho. Era como
no. Se contaba la leyenda de su escultura, pero hasta ahí nomás. ¿Qué escultura? Yo la verdad que no la conozco, no tengo idea. Hay una imagen, bueno, ahí estamos viendo un video de cómo él se promocionaba. Mira. Se promocionaba de una forma muy particular que era tallando en vivo. Como ahora, como son nuestras bienales. Pensamos que la idea de la Bienal de la escultura en vivo es algo no inspirada. Sí, pero termina siendo una práctica que él, dentro de su forma de vender su obra, de vender su arte y llamar la atención, tuvo que empezar a hacer eso, o sea, tallar en vivo, en la muestra en las galerías, para que la gente vea cómo él tallaba. Demostrar que él era el autor, ¿no? Exactamente, Bien. porque lo que llamaba la atención, y en una de las imágenes se veía bien, que decían el indio que viene de las tolderías. Mirá. Él se vendía como el indio chaqueño de las tolderías, o sea, y bueno, cómo trabajaba con el hacha y demás. Si bien él trabajó con hacha y con madera, cemento, yeso, piedra, llegó a hacer esculturas en piedra, ahí pasa una, que es una talla en piedra. Acá en Resistencia van a haber muchas obras que le compraba la gente de plata, de los adinerados de la ciudad, que eran mayormente bustos o cabezas de los familiares. Era como, ahora por ejemplo es top comprarse un iPhone, en ese momento era top tener una escultura de tu familiar ahí para tener en tu vereda. Y con esas cosas también empieza como esta lógica de ir emplazando obras dentro de la ciudad de Resistencia. Indirectamente, Crisanto también va a ser impulsor del Fogón de los Arrieros. Vamos a retratarnos un poquito para atrás porque nos estamos yendo y no estamos contando nada del indio, se nos va el tiempo. Bueno, en el 38 se le encarga, el municipio de Resistencia le encarga a Crisanto Domínguez una escultura para homenajear a los pueblos originarios, teniendo en cuenta que había pasado lo de la masacre en Apalpí y que estaban queriendo como lavar un poquito las culpas del maltrato y el dejo que tenían con los pueblos originarios. Se le encarga esta obra, se emplaza en el 38 y genera grandes controversias, porque era un indio de 3 metros de alto, o sea, para dimensionarlo era prácticamente como el David de plástico que está en el domo, pero emplazado en 9 de julio, casi Avenida Italia. O sea que en ese momento era como lo que sería la entrada de la ciudad de Resistencia. Pero la particularidad que tenía, o lo que decían las personas de la época, que son las que van a hacer las denuncias ante el intendente de ese momento para que la retire, es que tenía una mirada altiva, que era prepotente, que tenía un miembro viril descomunal y que como que atentaba contra la estética. Lo van a describir como un tótem a la escultura y nada más alejado del tótem. Un tótem es eso que vemos por ahí en la tele, que son como esos cuadrados, digo, en las películas que vemos esos cuadrados con poca como una definición. columna donde se enciman distintas imágenes y van una encimada sobre otra. La escultura, nada que ver. Nada que ver. Están las imágenes ahí, después seguramente van a ir corriendo. Donde se puede ver cómo era este indio. Este indio era anatómicamente musculado, fuerte y representaba todo lo contrario a lo que querían ver del indio. En lugar de ver un indio sumiso, débil, él representó un indio combativo, fuerte, que tenía como un rostro y un carácter que era muy llamativo. Esto va a suscitar una controversia con respecto particularmente al pene. A la pucha. El pene del indio era algo que generó un montón de controversias. La sociedad de mujeres de la época que se encargaban de actividades sociales y demás son las que van a iniciar como una serie de denuncias y pedidos al intendente para que le corten el pene o que se lleven la obra. En contraposición con esto, que el intendente resuelve ponerle una especie de chiripá, como ponerle una especie de calzoncillo a la escultura. Pero había una peña que se llamaba la Peña de los Bagres, compuesta por artistas y escritores y algunos influyentes, que después se va a derivar en lo que va a ser el Ateneo del Chaco y después termina conformando el Fogón de los Arrieros. Muy bien. Pero esa escultura no está más ahí.
No, justamente porque, ¿qué pasaba? La Peña de los Bagres estaban en contra de la censura. También no solamente es el primer escultor del Chaco, más joven, reconocido a nivel nacional, y que hizo una de las obras monumentales figurativas, también más importantes, más grandes, no hay otra de esas envergadura. Y aparte de todo eso, va a ser el primer artista censurado del Chaco. Por eso son un montón de hitos que van engarzados unos con otros. Resulta que esta peña de los Bagres, a modo de chiste, le sacaba el chiripá. Y le sacaba el chiripá, las mujeres al otro día volvían a denunciar, y esto llevó a que en algún momento decía el intendente cercenarle el pene. No fue suficiente, y al año siguiente terminan retirando la obra, y la terminan tirando en lo que sería la zona del Parque 2 de Febrero. Había como una especie de zanjón que dividía como el cementerio que estaba ahí, y las tolderías de los avipones y cuom que todavía quedaban en la zona. En ese zanjón terminaban también tirando lo que eran las lápidas y cosas, porque ahí funcionaba el cementerio. Y ahí termina el indio de Crisanto, termina ahí enterrándose después justamente con un montón de restos de lo que eran las tumbas y demás. Y ahí está lo significativo también de cómo terminan enterrando el indio en el cementerio indio. Mirá, y mucho tiempo después terminamos teniendo en ese mismo lugar un ícono de la cultura europea y colonialista, que es... Bueno, pero se enterraron un original, ahora lo que tenemos es una copia. Bueno, así que... Punto para la leyenda urbana, me parece. Tendríamos que recordarla. Bueno, te agradecemos mucho, Lorenzo, esta presencia, todo esto que nos trajiste, toda esta historia, que la verdad que honestamente no la conocía. Vivo en Resistencia desde que nací, y sin embargo hay muchas cosas de nuestra cultura que desconocemos. Bueno, vos sabés que tenés un saludo en el canal de YouTube, que lo tengo que le sigue en el chat. Esperate que se me cerró. Ahí vamos. Daniela Romero del Blanco dice, enorme Lorenzo con un corazoncito. Creo que tenés ahí una fanática. Y también, bueno, le queremos agradecer. Lo vamos a hacer un cierre rapidísimo. Bueno, vamos a despedir hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana con ruido de fondo. Pero antes le vamos a agradecer a Úrsula. Le vamos a agradecer a... Bueno, Úrsula nos dejó un mensaje en el chat también. Que hablaba justamente, en realidad tenía que ver con el tema anterior, que era con la necesidad que tiene cada persona de ser escuchada y que se merece ser escuchada, ¿no? Y también para poder construir una sociedad más justa.